Si te gusta nuestro programa, puedes seguirnos en redes sociales, @a través de la niebla podcast en Instagram o @Javier Cobo. A través de la niebla. Las noches blancas son un fenómeno astronómico que se produce en las últimas semanas de junio, alrededor del solsticio de verano, en las zonas de las regiones polares. Durante estas, el sol no llega a ocultarse completamente y el cielo sigue iluminado durante toda la noche. En junio, en el sur de Finlandia, el sol se oculta justo bajo el horizonte y se producen esas noches blancas. Unas noches hermosas y mágicas, pero también espeluznantes. En ellas, la luz tiene una extraña cualidad grisácea, distinta a la del crepúsculo o el amanecer. Es como si alguien hubiera bajado la luminosidad durante unas horas. Durante estas noches, el mundo se queda en silencio. En una de esas noches blancas finlandesas, del 4 al 5 de junio de 1960, se produciría un violento triple asesinato que nunca ha sido resuelto. Era el 4 de junio de 1960. Finlandia era un país que estaba experimentando cambios significativos, al igual que gran parte de Europa. La nación empezaba a alejarse de su tradicional pasado agrícola tras haber ingresado en el Consejo Nórdico en 1955 y estaba a punto de convertirse en miembro asociado de la Asociación Europea de Libre Comercio. El alejamiento del agrarismo convirtió al país en uno de los más avanzados tecnológicamente a escala mundial. Occidente tenía especial interés en el desarrollo de Finlandia debido a su proximidad a la Unión Soviética. Sin embargo, el miedo a la URSS seguía siendo moneda corriente para muchos, y los agentes del KGB parecían acechar en cada sombra. A pesar de todo ello, el optimismo había poseído a muchos adolescentes finlandeses a principios de la década de 1960. Estos no recordaban la guerra y estaban más interesados en estrellas occidentales como Elvis, que acababa de hacerse un hueco en el país. Cuatro de estos adolescentes eran las jóvenes Maila Irmeli Björklund y Anja Tuulikki-Moki, ambas de 15 años, y sus novios, Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsson, ambos de 18. Todos eran de la ciudad de Vantaa, no lejos de Helsinki. Boisman era el mayor del grupo y trabajaba para convertirse en electricista mientras esperaba su inminente servicio militar obligatorio, como Gustafsson. Su novia, Moki, era la más joven, con 15 años recién cumplidos en abril. El más popular del grupo, Gustafsson, era lo que en Estados Unidos habrían llamado un greaser. Nunca se le veía sin su chupa de cuero. Su novia, Björklund, cumplía 16 años dentro de 2 días. Las parejas llevaban relativamente poco tiempo. Boisman y Moki salían desde la primavera y Gustafsson salía con Björklund desde hacía solo 3 semanas. El sábado era un día de verano durante una ola de calor récord y los 4 decidieron hacer una acampada romántica a orillas del cercano lago Bodom, en Espoo, a 16 millas de distancia. Cogieron 2 motos y montaron su campamento cerca de una playa, planeando nadar, pescar y pasar la noche. Era un momento de relax y amor. A medianoche, presas del cansancio, los 4 se tumbaron para dormir. Se despertaron hacia las 2 de la madrugada y los chicos se fueron a pescar de nuevo mientras ellas volvían a dormirse. En algún momento, a altas horas de la noche, Maila escribió en su diario que Seppe y Nisse, sus apodos para los chicos, estaban borrachos, despiertos desde las 2 de la madrugada y que Seppe había ido a pescar. El amanecer llegó poco después de las 4 de la mañana del domingo 5 de junio.
Dos chicos que estaban observando aves a cierta distancia vieron la tienda destrozada en la orilla sobre las 6 de la mañana. Afirmaron haber visto a un hombre rubio alejándose de ella. Sin embargo, no se acercaron ni hicieron mucho caso, dado que uno de ellos era miope y no se fiaba de su vista. No sería hasta las 11 de la mañana cuando se hizo patente el verdadero horror de lo ocurrido en el lago Bodom. Un carpintero llamado Esko Oiva Johansson se topó con la escena de la carnicería, alertando a la policía. Björklund, Moki y Boisman estaban muertos. Durante la madrugada del 5 de junio, en algún momento entre las 4 y las 6 de la mañana, un asaltante desconocido se había acercado a la tienda del grupo desde el exterior y había cortado las cuerdas, provocando su derrumbe. Después, habría apuñalado repetidamente a los chicos a través del material con un cuchillo y también utilizó un instrumento contundente no identificado para apalear a los que estaban dentro. La policía sospechó que se trataba de una piedra. Las armas nunca se encontraron. El cadáver de Björklund, parcialmente desnuda, estaba encima de la tienda en ruinas. Gustafsson, vivo, se encontraba tumbado a su lado. La chica había sufrido las heridas más extensas de todos. Había sido apuñalada 15 veces, incluso después de muerta, en un ataque de ira incontrolada. También presentaba heridas defensivas en los brazos. Gustafsson, por su parte, había sufrido una fractura de mandíbula, conmoción cerebral y fractura de huesos faciales. Tenía un tajo en la mejilla tan profundo que se le veían los dientes y perdía líquido cefalorraquídeo por la nariz. Si no hubiera recibido atención urgente, habría muerto casi con toda seguridad. Boisman también había sido apuñalado y todos presentaban traumatismos por objeto contundente. Gustafsson declaró a la policía que el agresor iba vestido de negro y tenía los ojos de color rojo brillante. El asaltante se había llevado varios objetos, entre ellos las llaves de la moto del grupo. Si bien eso habría tenido un sentido lógico de antemano para asegurarse de que nadie escapaba, si se analiza, ese sentido desaparece, porque, aparentemente, el asesino no había llegado a entrar en la tienda, a menos, por supuesto, que los asesinatos hubieran sido planeados con antelación. Los zapatos de Boisman y Gustafsson estaban escondidos a unos 500 metros del campamento, junto a una carretera, y también faltaba la chaqueta de cuero de Boisman. En la escena del crimen se halló una funda de almohada atada con una goma elástica. En la superficie de la misma se hallaron restos de sangre y semen. Los análisis de sangre no arrojaron nada, puesto que probablemente era una mezcla de la de varios individuos. El semen, por su parte, no coincidía con ninguno de los chicos. La policía obstaculizó gravemente su propia investigación al no asegurar la escena del crimen. El campamento no se acordonó y no se tomaron descripciones. Los agentes de policía se agolparon por el lugar y pisotearon todas las pruebas, dejando gran parte de ellas destrozadas. Incluso permitieron que un grupo de soldados colaborara en la búsqueda de objetos desaparecidos, lo que terminó por arruinar del todo la escena del crimen. La opinión pública estaba indignada por los asesinatos. El año anterior se había producido un crimen parecido, el asesinato de 2 mujeres en un camping en Tulilahti. El sospechoso de aquellos asesinatos, Runar Holmström, ya estaba encarcelado y muchos creían que era inocente. Sin ningún sospechoso, la policía decidió consultar a un hipnotizador. Tanto Nils Gustafsson como el testigo miope fueron sometidos a hipnosis para crear una imagen del agresor. Gustafsson consiguió recordar que el hombre que al parecer había visto era rubio y afirmó que el arma que empuñaba era una tubería de plomo. Esto plantea la posibilidad de que la funda de almohada se hubiera utilizado para envolver el arma y no dejar huellas dactilares, pero sin embargo, esto no explicaría la presencia de semen.
El esbozo elaborado a partir de la escasa información era sorprendente, pero también muy extraño, al estar construido a partir de los recuerdos de alguien que admitía tener mala vista y de alguien que había sido atacado mientras estaba dentro de una tienda de campaña. Sin embargo, ese retrato robot tenía un parecido asombroso con un hombre, Hans Assmann. Assmann, un supuesto espía del KGB, había emigrado a Finlandia tras la Segunda Guerra Mundial. En 1960 vivía en el cercano pueblo de Bodom. El 6 de junio, tras los asesinatos, Assmann se presentó en el hospital quirúrgico de Helsinki con un comportamiento inusual. Se decía que agresivo y nervioso. Tenía manchas rojas salpicadas en la ropa y el médico que le atendió estaba seguro de que él había sido el asesino. Tras la publicación del retrato robot realizado bajo hipnosis, Assmann decidió cortarse el pelo. La teoría de que Assmann había estado implicado se hizo popular entre el público gracias a una serie de libros publicados por el médico que le trató, el profesor Jorma Palo. En 1997, Assmann estaba a punto de morir y decidió contar la historia de su vida a un antiguo agente de policía y el entonces editor de la revista Alibi True Crime, Matti Paloaro. Assmann le contó a Paloaro una historia muy fantástica. Había sido miembro de las SS y había servido como guardia en un campo de concentración de Auschwitz durante la guerra. Durante su estancia en el campo, se enamoró de una chica judía y se desilusionó de su vida como nazi. Cuando se descubrió su relación con la chica, fue enviado al Frente Oriental para luchar contra el avance soviético. Allí, fue capturado y rápidamente se convirtió en agente del KGB. «Supongo que esperas que cuente lo de la tienda y lo de los cuchillos», le dijo Assmann a Paloaro. «Tengo que decepcionarte. No hablaré de los detalles. No admitiré ni negaré las cosas». Assmann admitió que había sido parcialmente responsable del asesinato de Kiliki Saari, una joven finlandesa de 17 años, cuyo asesinato en 1953 se convirtió en uno de los casos de homicidio más conocidos en la crónica negra finlandesa y que a día de hoy sigue sin resolverse. Assmann le dijo a Paloaro que su chofer la había atropellado accidentalmente con su coche y ambos habían montado la escena para que pareciera un asesinato. Temían que la verdadera razón de su presencia en la zona los delatara como agentes soviéticos. Aunque gran parte de lo que dijo Assmann parece más fantasía que verdad, hay que señalar que su esposa confirmó que en el momento de la desaparición de la niña había abolladuras en el coche de su marido que coincidían con las descripciones de los testigos y que él y el chofer se habían marchado después con una pala. Paloaro también vinculó a Assmann con el asesinato de las dos jóvenes en el camping de Tulilahti. Sin embargo, para ello hay pocas pruebas más allá de la similitud del crimen con el caso Saari y el hecho de que dos alemanes fueran vistos y escuchados en la zona. Una de las mujeres fallecidas había sido atacada con un golpe en el cráneo y le habían tapado la cara para enterrarla, igual que habían hecho con Saari. En ambos casos, el lugar de enterramiento había sido un pantano y el asesino había hecho todo lo posible por borrar sus huellas, arrojando también las bicicletas de las mujeres al pantano o a un lago cercano. Más allá del elemento del campamento y del uso de un cuchillo y un objeto contundente, hay muy poco que conecte los asesinatos de Tulilahti y los del lago Bodom, ya que el asesino de Tulilahti entró en la tienda para llevar a cabo el crimen. Además, en ese caso, los cadáveres fueron enterrados y se hizo un esfuerzo por encubrir el asesinato. En Bodom solo se ocultaron algunas pertenencias y los cuerpos se dejaron donde habían sido asesinados. Hay que tener en cuenta que el juicio del principal sospechoso, Runar Holmström, comenzó el 8 de junio de 1960.
Los asesinatos del lago Bodom ocurrieron el 5 de junio y no se puede descartar la posibilidad de que hubiera un imitador o un culpable que intentara que el crimen pareciera obra de la misma mano. A pesar de las sospechas, Assmann mantuvo una coartada sólida para el momento de los asesinatos. Pasó la noche con su amante, algo confirmado por varios testigos. La policía nunca lo consideró sospechoso. Lo cierto es que la leyenda de Hans Assmann se basa principalmente en suposiciones y en la disposición del público a creer una historia fantástica. La propia hermana de Assmann, por ejemplo, ha declarado que recibió una pensión de la Luftwaffe, lo que significa que nunca estuvo en las SS ni en Auschwitz. Es más, durante el asesinato de Saari, parece que en realidad Assmann se encontraba en Suecia. Por último, muchos de los hechos confirmados por su exmujer deben considerarse en el contexto de que este era un conocido maltratador. Assmann fue detenido en 1961 por una brutal agresión en público. Seguramente su mujer tenía tanto miedo de él que le seguía la corriente. Aunque se descartó a Assmann, en el momento de los asesinatos, la policía tenía a otro sospechoso, un kiosquero llamado Valdemar Gillström, cuyo puesto estaba muy cerca del lugar del crimen. Gillström era el principal sospechoso a nivel local, y ya se sabía que anteriormente había sido beligerante con los campistas, rajando tiendas de campaña, lanzando piedras a la gente en la calle, disparando con una escopeta a personas que iban en ciclomotor, o incluso escondiendo cuchillas de afeitar en manzanas para evitar que los niños las robaran. Gillström padecía una enfermedad mental desde la Segunda Guerra Mundial y había estado ingresado en una institución. También era alcohólico y maltrataba a su mujer y a sus hijos. Al parecer, habría confesado los asesinatos a varias personas del distrito de Oita, en la orilla sur del lago Bodom. Además, Gillström se había asegurado de que se rellenara un pozo local poco después de la masacre, hecho que los lugareños creen que se hizo para ocultar pruebas. Algunos incluso llegaron a declarar más tarde que habían visto a Gillström alejarse de la escena del crimen, pero que le tenían demasiado miedo como para acercarse a las autoridades a denunciarlo. Su casa se registró y no se encontró nada incriminatorio. Además, tenía una coartada sólida para la mañana de los asesinatos, ya que estaba en casa con su mujer. Gillström murió ahogado en 1969, en lo que se piensa que pudo ser un suicidio. Posteriormente, en su lecho de muerte, su esposa reveló que había sido obligada a dar la coartada. En 2016, Ulf Johansson, político local y residente en Espoo, escribió La leyenda de Bodom, en la que acusaba a Gillström de los asesinatos. Johansson afirmó que el hecho de que el grupo fuera de Vanta era importante, ya que ningún lugareño se habría atrevido a acampar en el lugar por miedo a Gillström. El kiosquero tenía al pueblo preso del terror. El riesgo de represalias se consideraba grande. Querían protegerse a sí mismos y a sus hijos, declaró Johansson a la Finnish Broadcasting Company. En un extracto del libro La leyenda de Bodom, Ulf Johansson decía: de hecho, los asesinatos de Bodom nunca fueron un misterio para los lugareños. Desde el principio, tanto la policía de Espoo como los habitantes de la zona han estado seguros de quién es el asesino de Bodom, pero nunca fue condenado. Su confesión llegó demasiado tarde. La prueba más intrigante de Johansson fue el relato de cómo murió exactamente Gillström. Hablando con un amigo de la época, Burge, Johansson reveló que horas antes de su muerte, Gillström habría confesado de nuevo, diciendo a su amigo que él había sido el responsable de los asesinatos. Angustiado, Gillström preguntó a Burge qué debía hacer, y este le dijo: si eres tú quien lo ha hecho, creo que deberías ahogarte, porque pasarás el resto de tu vida en la cárcel.
Dejamos abierta esta ventana a la interpretación. ¿Indica esto su culpabilidad? ¿O solo era un enfermo mental siendo dirigido a un suicidio? El caso se enfrió sin más sospechosos y ya parecía destinado a convertirse en otra serie de asesinatos que nunca iban a resolverse. Pasaron décadas y sin duda el culpable se sintió seguro de que se había salido con la suya en el que probablemente haya sido el crimen más famoso de la historia de Finlandia. 10 años, 20, 30, 40, hasta que en 2004 la policía detuvo a Nils Gustafsson. Los investigadores habían utilizado nueva tecnología para volver a analizar las pruebas de sangre en la escena del crimen y llegaron a la conclusión de que Gustafsson había sido, de hecho, el asesino desde el principio. La policía declaró que siempre lo había sospechado. Llevado a juicio en agosto de 2005, la fiscalía alegó que Gustafsson, ahora conductor de autobuses, se había emborrachado e intentó tener relaciones sexuales con Björklund, siendo rechazado. Gustafsson fue expulsado de la tienda tras enzarzarse en una pelea con Boisman, que acabó rompiéndole la mandíbula. Los nuevos análisis de ADN de los zapatos de Gustafsson revelaron que solo había sangre de Björklund, Mocky y Boisman, lo que significa que, probablemente, fueron escondidos antes de que Gustafsson sufriera ninguna herida. Si la ocultación de los zapatos se produjo después de los asesinatos, entonces la lógica dictaba que Gustafsson debía ser el asesino, habiendo llevado a cabo la matanza, ocultando los objetos y regresando después al lugar de los hechos para escenificar sus propias heridas y su inconsciencia. Como testigo, la fiscalía presentó al antiguo detective jefe del caso, quien declaró ante el tribunal que, durante los interrogatorios de 1960, Gustafsson había dicho: «Lo hecho está. Me caerán 15 años por ello». Sin embargo, el comentario nunca se grabó y puede interpretarse como una expresión de culpabilidad o de presentimiento, temiendo el joven que se le implicara erróneamente en el crimen. Una segunda testigo declaró que la noche del asesinato, Gustafsson y Boisman se habían reunido con ella en la orilla. Gustafsson parecía querer pelear con su amigo, según esta mujer. Sin embargo, aunque Gustafsson pueda parecer un buen candidato para el crimen, quedaron preguntas sin respuesta. Como preguntó la defensa, ¿habría sido realmente posible que Gustafsson se infligiera sus propias heridas? Recordemos que estas eran tan graves que le salía líquido cefalorraquídeo por la nariz y que sufrió un corte tan profundo en la cara que se le veían los dientes a través de la mejilla. Y, si fueron autoinfligidas, ¿cómo ocultó Gustafsson el arma utilizada mientras la sufría? Sufrió lesiones tan extensas que necesitó varias semanas de recuperación y fue atendido por numerosos médicos, ninguno de los cuales dio la voz de alarma. Igualmente, ¿qué ocurrió con los demás objetos desaparecidos, como la chaqueta de cuero? Para la defensa, los asesinatos debieron ser obra de una o varias personas ajenas al grupo. El 7 de octubre de 2005, Nils Gustafsson fue declarado inocente de todos los cargos. Se dijo que las pruebas de la fiscalía no eran concluyentes, que el motivo propuesto no era proporcional a la gravedad del delito y que muchos hechos eran ya imposibles de determinar, dado el tiempo transcurrido en el caso. El Estado finlandés le pagó 44.900 euros por el sufrimiento mental causado. Han pasado 61 años y parece poco probable que algún sospechoso sea declarado culpable de la masacre del lago Bodom. Gillström y Assman hace tiempo que murieron y Nils Gustafsson se acerca ya a los 80 años. Tanto si alguno de ellos fue responsable como si no lo fue ninguno, los asesinatos fueron espeluznantes por su brutalidad y han cautivado a una nación desde entonces,
inspirando libros, programas de televisión e incluso una película de terror. Sin embargo, no se trataba de un guión, y el mal que caminaba por el lago Bodom aquella noche no era un demonio o una criatura de nuestra imaginación. El asesino era demasiado humano, y ese puede ser el horror más aterrador de todos. A través de la niebla. Y una temporada más está con nosotros en este primer episodio que abre esta tercera temporada, Pedro Riutort, en un día muy especial para él, un viernes 13. Pedro, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, Javi? Encantado de regresar a tu podcast y estar de nuevo aquí en las charlas contigo y con todos los oyentes, que son una maravilla, que nos han acompañado en estas 2 temporadas anteriores y que espero nos acompañen ellos y muchos nuevos oyentes también, si puede ser. Hemos elegido esta fecha tan señalada porque parece que se han alineado los astros, ¿no? Temporada 3 en un viernes 13. En un viernes 13, sí, que además a mí siempre ha sido una fecha, obviamente inducido o por el fanatismo que yo tuve en su época hacia la película en cuestión, pues siempre ha sido una fecha que me ha gustado muchísimo. De hecho, yo estrené Carne de Gorila, lo estrené un viernes 13 y hice un número especial de viernes 13. Abrí... Sí, es que claro, el ridículo no tiene fin, ¿no? Entonces nos animamos, una íntima amiga mía, Ana Nilsson y yo, antes de pasar el corto y de hacer la presentación, nos hicimos a hacer un baile con la música de Viernes 13, tercera parte, que para el que no la haya oído es un tema que no tiene desperdicio, porque la hicieron versión disco, el tema, y bueno, que además es mi favorita de Viernes 13, que es en 3 dimensiones originalmente, y bueno... Yo soy más de martes 13, pero porque nací en martes 13, que me encanta haber nacido en martes y 13, ¿eh? O sea... También es una fecha muy bonita, y el 13 es un número que a mí siempre me ha gustado, que de hecho dicen que en el antiguo Egipto, el 13 era un número de suerte, no era un número de mala suerte. Creo que fue luego, por reminiscencias y por influencias cristianas, que el 13 se convirtió en número de mala suerte. No sé, a lo mejor algún estudioso erudito del tema pues nos puede iluminar, ¿no? Y decir por qué se dio ese 13 como número de mala suerte. Pues claro, como hemos empezado en viernes 13, lo hacemos un poco también homenajeando esa película que sé que te gusta tanto, hablando de un caso súper impactante que fue un poquito el que acabó por inspirar de alguna manera la película Viernes 13. Yo creo que leyendo el caso podemos encontrarnos con bastantes cosas que nos recuerdan, ¿no? Estamos hablando del lago Bodom, de los asesinatos del lago Bodom, un crimen que a día de hoy continúa sin resolverse. Iremos desgranándolo poco a poco. No tiene atisbos de que vaya a encontrar solución, por lo menos dentro de poco, porque está todo muy muy empantanado, pero que según vas leyendo el caso, pues te va recordando a la película, ¿no? Esos elementos, el lago, la excursión, los adolescentes. No sé si tú conocías este caso, Pedro. Bueno, yo sabía o había oído hablar de que la película Viernes 13 estaba inspirada en un caso real, como la grandísima mayoría de las películas de terror, que siempre modifican la realidad o la deforman hasta límites insospechados, pero que la semilla originalmente pues está ahí, ¿no? En ese acto, en ese suceso real. Pero no conocía el caso en cuestión, ¿no? Había oído. De todas maneras, hablando de la película, a mí siempre la película me ha parecido una película divertidísima, que yo sé que hay mucha gente que dice que Halloween de Carpenter pues tiene mucho más valor, pero yo creo que Viernes 13 es una película que ensalza aún más el slasher, que a lo mejor pues iniciaron otros directores, ¿no? Pero creo que ese final en el lago con ese... Bueno, no voy a hacer spoilers, por si alguno no lo ha visto 45 años después. Pues... Bueno, yo creo que todos los que nos estén escuchando es porque les van esas cosas, o sea que la habrán visto. Yo supongo que sí, pero claro, para mí la película es un referente. Obviamente, cuando he conocido el caso gracias a ti, con el informe que me has pasado del lago Bodom, que no voy a pronunciar los nombres de los Mira, me ha costado protagonistas, a mí. Solo me acuerdo que hay una que se llama Björk,
porque Björk no sé qué. Björklund. Björklund, pero me parecía imposible. Yo estaba leyendo el caso y decía, bueno, ¿esto cómo se pronuncia? No, es verdad, Es a mí que me ha costado, cuando estaba investigando, horrores. he tenido que volver atrás varias veces porque, claro, son nombres tan complicados que te acababas perdiendo un poco de quién era quién. Sí, y reconozco que eso me ha dificultado un poco la lectura en este caso, porque además el caso es enrevesado, ¿no? Como que de repente empiezan a salir personajes que en un principio, pues bueno, un poco como la película, ¿no? Que al final da ese giro inesperado. Bueno, inesperado obviamente, porque no lo puedes esperar nunca porque no te han presentado al personaje. Y aquí ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Y en fin, un caso, pues eso, que parece ser que conmocionó a Finlandia, ¿no es así? Sí, conmocionó totalmente al país. Es uno de los casos más conocidos de la historia negra de Finlandia. No se me ocurre cómo... Podría ser el Puerto Urraco finlandés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno de esos casos no tiene nada que ver el uno con el otro, pero que impactan y que se recuerdan y que son Vox Populi. De hecho, es que aquí tenemos Puerto Urraco inspirado en nombres de grupos de música, el lago Bodom también, Children of Bodom cogieron el nombre de ahí, de estos asesinatos. O sea, esa es un poco la comparación, uno de esos casos que quedan en la memoria colectiva de un país, en la historia negra de un país. A mí me ha pasado una cosa con este caso, que no veo un móvil, ¿no? O sea, digo, ¿cuál es el móvil de este triple asesinato, no? Y lo desconozco después de haber leído el informe. Sigo sin... Claro, es un caso que no sé... Aquí, atención, spoiler, no se resolvió jamás. Entonces, claro, es decir, si había un móvil, se desconoce totalmente. Porque lo que se explica durante el informe, pues es un poco, para mí, absurdo, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Y debo reconocer que al principio de la lectura he sospechado, pero enseguida, de uno de los que luego se convirtió en un sospechoso. Claro que también lo que luego veremos, cómo se argumenta y tal, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo enseguida, nada más cuando amanece y se ve esa tienda de campaña, como se ve en esa circunstancia tan dramática, enseguida he desconfiado de uno de los personajes. Pero bueno, pues voy a intentar hacer la exposición de hechos, porque ya creo que me he explayado bastante en la introducción. Voy a intentar hacer la exposición de hechos lo más breve y concisa posible para que podamos tocar más o menos todos los frentes que hay abiertos en este caso, que son muchos. Nos vamos a trasladar al sábado 4 de junio de 1960, cuando 4 adolescentes finlandeses deciden acampar en la orilla del lago Bodom, cercano a la ciudad de Espoo. Este grupo, que estaba conformado por, como decíamos, chicos de nombres bastante difíciles de pronunciar, con edades que iban desde los 15 años, ¿no? Maila Irmeli Björklund, Anja Tulikimäki y sus respectivas parejas, que estos tenían 18 años, Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsson. Bueno, estos van a la orilla de ese lago y en algún momento de la noche, aparte que se despiertan, hay una anotación en un diario, se despiertan como a las 2 de la mañana, abandonan la tienda de campaña los dos chicos, se quedan ellas solas. Una de ellas escribe que los chicos estaban borrachos y pescando, pero no sabemos más allá de eso qué pasa esa noche. Lo que está claro es que a la mañana siguiente aparecen por allí unos chicos que estaban observando aves a cierta distancia y dicen que ven a un chico rubio salir de la escena. No hacen mucho caso porque uno de ellos era miope y dice, pues bueno, me puedo haber equivocado, no sé lo que ha pasado ahí. Pero bueno, poco después un carpintero encuentra la tienda de campaña reventada, totalmente destrozada, y allí aparecen los cuerpos de los 3 adolescentes mutilados en un estado terrible. Solo había sobrevivido Gustafsson, que aparecía al lado de Björklund, que ella estaba tumbada, semidesnuda, totalmente ensangrentada, con un montón de cuchilladas. Se habían ensañado con ella, y aparece este chico con un montón de heridas también impactantes, ¿no? Un tajo en la cara que dejaba ver los dientes, semejante paliza que tenía líquido cefalorraquídeo goteándole por la nariz. O sea, un escenario criminal terrible.
lo que declara este chico es que a mitad de la noche, entre las 4 y las 5 de la mañana, un individuo ha llegado allí, comenzó a cuchillar la tienda y a palear a todos los que estaban dentro. La policía piensa pues que con un cuchillo y con una piedra, pero las armas del crimen nunca se encuentran. Esta es un poco la escena, me he liado un poco al explicarlo, pero esta es un poco la escena del crimen, que no sé tú aquí ya qué opinas, porque hay muchos elementos muy extraños. Bueno, para empezar hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que es que un señor que es miope se vaya a ver aves. Sí. O sea, es que a ver, yo soy miope. A mí me cuesta ver según qué aves. O sea, y te vas a ver aves, pero no estás seguro de ver una tienda de campaña porque eres miope. Bueno, o eres miope o no eres miope. La miopía no es selectiva, no es ahora soy miope, ahora no lo soy. Ahí ya me parece un poco como que supongo que debe ser un poco la traducción, o que no está muy bien explicado eso, porque no, yo no me acerqué porque era miope. Claro, ellos dicen que ven la tienda derrumbarse en algunas versiones, porque también hay 300 versiones de quién es el primero que encuentra los cadáveres y de lo que han visto estos chicos, pero la más contrastada es que ellos ven la tienda derrumbarse y a un hombre rubio salir de ahí, pero dicen, bueno, no nos vamos a acercar, fin. ¿Pero esto qué hora era? Porque esto era a las 6 de la mañana. Sí, pues bueno, la cuestión, que eso ya me parece rarito. ¿Eh? Pero bueno. Luego, evidentemente, cómo se encontraron los cuerpos y tal, que 4 personas no se hayan podido defender y que en ningún momento hayan podido salir de la campaña, bueno, también podría ser, porque se supone que cortan las cuerdas, quedaron enredados. Pero bueno, no sé, es extraña la manera en que los encuentran. Es llamativo que el chico, a pesar de las heridas, siga con vida, que no se excepcionara el hombre de que estaba muerto, no sé, de que lo había matado. Si es cierto que esto pasó así, pues entendemos que no tuvieron capacidad de reacción, si es que pasó así, que no lo sabemos, ya os digo, porque aparece una persona en medio de la noche, según la versión oficial, entre comillas, raja la tienda de campaña y apalea a todos los que están dentro, los acuchilla a través del material. Entonces, lo que no se entiende tampoco es, si estaban dentro de la tienda de campaña, ¿por qué el cuerpo de la chica aparece encima de los restos de la tienda de campaña? Es extraño, pero bueno, a lo mejor si damos por válida esta versión, pues a lo mejor tuvo tiempo de salir y luego, no lo sé, quizá la remató cuando estaba fuera y cayó encima de la tienda de campaña. La habían apuñalado 15 veces, o sea, se cebó con ella el asesino, y entendemos que era una persona con una ira brutal, porque, claro, esta mujer, 15 heridas, y Gustafsson con una fractura en la mandíbula, conmoción cerebral, fractura de huesos faciales y ese tajo del que hablábamos, y el líquido cefalorraquídeo cayéndole por la nariz, que decía en el informe que si no hubiese sido atendido de emergencia habría muerto seguramente, ¿no? Entonces... Entiendo, creo que sí. Entonces, porque básicamente se le estaba licuando el cerebro por la nariz, en palabras... Y este hombre lo único que recuerda es que el agresor iba vestido de negro y que tenía los ojos de color rojo brillante. Claro, la escena del crimen es totalmente destrozada, o sea, la policía yo creo que también andaba un poco perdida, o no se había topado con un caso de estas dimensiones, pero por allí entra todo el mundo, por entra hasta unos militares para ayudar en la búsqueda de varios objetos perdidos que habían desaparecido, como la chupa de cuero de uno de ellos, los zapatos, etcétera, etcétera, y las llaves de la moto en la que habían ido el grupo, que esto tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Porque sí que es cierto que si hubiese cogido las llaves de la moto para que nadie escapase, pues sí, podemos entender que tiene sentido, pero según la versión oficial el asesino nunca llegó a entrar en esa tienda, entonces ¿cómo cogió las llaves? Ni idea, no lo sé, es como además, ¿para qué? Porque si dices, no, se ha ido con la moto, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. O a no ser que quisiera impedir que no estuviera seguro de que estuvieran muertos y para que no pudieran marcharse. Pero vamos, es lo que tú dices, si se supone que nunca llegó a entrar en la tienda, según la versión de la policía, pues no tiene mucha lógica, ¿no? Por eso se lanzaba que este dato de las llaves podía ser lo que nos indicase que el asesinato habría sido premeditado, habría sido planeado ya, que no era una improvisación de alguien que pasó por allí y dio vía libre a su ira, ¿no? El caso es que los zapatos sí que aparecen
a unos 500 metros del campamento, junto a una carretera, y se encuentra también una funda de almohada atada con una goma elástica sobre la que se hallan pues, restos de sangre y semen. Los restos de sangre no arrojan ninguna pista porque parece ser que era la mezcla de varios individuos y el semen no coincidía con ninguno de los chicos que habían estado acampando allí esa noche. Esto es el principio del caso. No sé si quieres comentar algo de aquí o sigo para adelante. No, puedes seguir para adelante porque hasta aquí la exposición de los hechos, que yo creo que también hay que explicar, o creo que habría que entender que en los años 60 creo que las investigaciones de la policía pues no estaban, a lo mejor no tenían los medios que tienen hoy en día. Entonces, claro, creo que mucha de esta investigación a lo mejor se vio afectada por esta falta de medios que tenemos hoy en día, ¿no? Con los que contamos hoy en día, o que cuenta la policía hoy en día. Entonces, quiero decir que esto porque, vamos, creo que pudo afectar un poco a la historia que ha quedado narrada o escrita a través de los años, ¿no? Que creo que, bueno, que posiblemente pues hay datos aquí que no se investigaron lo bien que se podrían haber investigado, por ejemplo, si este caso hubiera sucedido ahora, ¿no? En la década en la que estamos. Pero bueno, dicho esto, pues no quiero añadir más porque el caso ya es bastante complicado y ahora entran en juego pues una serie de personajes que bueno, en fin. El juego de sospechosos y de similitudes, ¿no? Nos encontramos en un país que estaba además indignado por este suceso porque el año anterior se había producido un crimen parecido, el asesinato de 2 mujeres en un camping en Tulilati. El sospechoso, que era un señor llamado Ronald Holmstrom, ya estaba encarcelado. De hecho, el juicio había empezado, o empezaba un par de días, empezaba esa semana, vamos. No había ningún tipo de sospechoso, la policía no tenía ninguna pista, así que se contrata a un hipnotizador. Este es un dato también que ya dice, si empezamos así la investigación de un caso, pues cómo va a seguir, ¿no? Para crear una imagen, un retrato robot del asesino. Se somete al testigo miope a hipnotismo, también a Gustafsson, y realizan un esbozo, van dando datos. Se realiza un retrato robot que tiene gran parecido con un señor llamado Hans Assmann, que también la historia de este hombre daría para un programa aparte, porque yo me estaba volviendo loco buscando información de él y escribiendo sobre él. Ya he contado un poco su historia en la introducción. Él se decía espía del KGB, había emigrado a Finlandia tras la Segunda Guerra Mundial y vivía en el cercano pueblo de Bodom. El 6 de junio, tras los asesinatos, Assmann se había presentado en el hospital quirúrgico de Helsinki con un comportamiento, digamos, algo inusual. Dijeron las enfermeras que agresivo, nervioso, tenía manchas de sangre en la ropa y el médico que le atendió aseguraba que él había sido el asesino. De hecho, luego este señor ha publicado varios libros en los que acusa a Assmann de haber sido el que estuvo detrás de los asesinatos de Bodom, y es una teoría que ha comprado muchísima gente. Pero es cierto que es una teoría que si vas desgranando se cae, ¿no? Porque yo creo que este señor, su salud mental estaba un poquito de aquella manera, ¿no? Por todos los datos que supimos después, que no había estado nunca en Auschwitz, como él decía. Vamos, era además un maltratador, o sea que muchas de las coartadas que le dio la mujer suponemos que podían ser mentira, fruto de la violencia de este hombre. Por eso no me quiero enredar mucho con él, porque yo creo que está un poquito descartado como sospechoso. No sé cómo lo has visto tú cuando has leído el caso. Bueno, es que tampoco sé, porque en el caso no te especifica en qué se basa el médico para alegar que él es el asesino. Porque desde luego unas manchas de sangre no son suficientes para culpar a alguien de un asesinato tan atroz, ¿no? No lo sé. Es que este es un caso que creo que ninguno de los que está, o sea, ninguno de los que está bajo sospecha es realmente el asesino. Eso es lo que yo pienso. Entonces, opino un poco como tú, que en el caso de Assmann, ¿no? Se llama Assmann, es así, ¿no? Pues él parece ser que era un pobre diablo. Pero bueno. Pero ha habido de fama, yo creo, porque cuando escribe la biografía aquella y se hace responsable del asesinato de Kiliki Sari, esa chica finlandesa de 17 años, que su asesinato en 1953 había sido uno de los casos de homicidio más conocidos en Finlandia, hacerse responsable de este caso, de este asesinato, ya quiere decir algo, ¿no?
porque luego se desmintió también. Es un caso que está sin resolver, pero se más o menos desmintió la participación de este hombre en el caso, porque además se supone que estaba en Suecia durante ese crimen, en las fechas en las que sucedió ese crimen. Claro, es que hay gente que se autoinculpa de este tipo de crímenes porque es parte de una enfermedad mental. Es decir, que pues podría ser, pero vamos, en principio yo me quedo con que según la investigación policial no había ninguna prueba que lo inculpara de una manera rotunda a este señor. De hecho, es que apenas había pruebas que indicaran que él era el asesino. Uh-huh. No es así, creo que no había ninguna. Poco más, la única era que este hombre era de origen alemán y en los asesinatos del camping de Tulilati se había oído a alguien hablar en alemán durante esa noche. Eso era lo único que le medio relacionaba con ese caso, que no con el del lago Bodom. Claro, es que no lo sé. Pero vamos, no creo que fuera él el asesino, no. Es lo que hablábamos, ¿no? Lo que decías tú, o abrías un poco al principio, el juicio de... Yo luego al final te daré mi versión de lo que pasó. Uh-huh. Mi versión personal e intransferible. Que antes he dado el dato de aquella manera. Runar Holmström, que fue el hombre al que se le acusaba del asesinato del camping de Tulilati. El juicio había comenzado el 8 de junio de 1960 y los asesinatos del lago Bodom ocurrieron el 5 de junio. O sea que estaría ahí esa teoría o esa posibilidad de que hubiese un imitador o una persona que intentara que el crimen pareciese obra de la misma mano, ¿no? Sí, podría ser perfectamente. A Assmann la policía nunca le considera sospechoso, se cree en esa coartada. Esa noche había estado con su amante, esta lo confirman además varios testigos, varias personas, y como decía antes y he comentado en la introducción del caso, se caen por su propio peso muchas de las afirmaciones de Assmann en torno a su vida, que parece más una fantasía, un delirio, que una historia verídica que podamos comprobar. Otro de los sospechosos sería Valdemar Gillström, un kiosquero cuyo puesto estaba muy cerca del lugar del crimen, alguien del que todo el pueblo sospechaba y una persona que parece ser que era bastante temida en esa comunidad, muy violenta, padecía una enfermedad mental, parece ser secuela después de la guerra. Se le conocía ya por haber sido bastante beligerante con los campistas, les había lanzado piedras, había ido a rajar tiendas de campaña, incluso había llegado a extremos pues de esconder cuchillas de afeitar en manzanas para evitar que los niños se las robaran, que esto es algo espantoso, o sea, imagínatelo. Hombre, imagínate. Sí, no. Desde luego, eso hay que tener una mente muy retorcida. Uh-huh. Pero vamos, que yo ahí también pensaba, bueno, ¿qué parte de realidad hay aquí? Porque claro que esto... Tú sabes que las leyendas se aumentan, se corrigen y las habladurías de los lugares, de las comunidades, que al final si alguien es malo, según te lo vayan contando, va a hacerse más malo y más malo todavía. Sí. Por eso te digo que habría que ver qué hay de realidad en esas manzanas con cuchillas de afeitar. Uh-huh. Este señor pues había estado ingresado en una institución psiquiátrica, era alcohólico, también maltratador, conocido en el pueblo por agredir a su mujer y a sus hijos, y cuentan las malas lenguas que habría confesado los asesinatos a varias personas del distrito de Oita, en la orilla sur del lago Bodom. Además luego decían que si este hombre había ordenado rellenar un pozo con la idea de esconder ciertos objetos, bueno, enseguida lo relacionaron, ¿no? Se ha mandado tapiar un pozo es para esconder pues la chaqueta de cuero y las llaves y todas esas cosas que no habían aparecido. Otros dijeron que habían visto a este hombre alejarse de la escena del crimen, pero que le temían demasiado como para ir a la policía. Bueno, el caso es que cuando se registra la casa no se encuentra nada, tenía una coartada sólida para la mañana de los asesinatos, estaba en su hogar con su mujer y este señor muere ahogado en 1969 en lo que pudo ser un suicidio, ¿no? También estamos en el caso de las muertes extrañas porque dos de los sospechosos, uno que no he mencionado en la introducción, un tal Pentti Soinienen, que se le consideró el primer sospechoso del caso, también se suicida. Este hombre acaba ahogado en circunstancias extrañas. No sé qué opinas tú de todo esto, Pedro. Pues lo primero que he pensado, digo, caray, ¿cuánta enfermedad mental hay en Finlandia? Porque todos los sospechosos tienen problemas mentales graves, además, ¿no? Según los describe
pues eso, el informe, ¿no? Porque que si uno poniendo hojas de afeitar en las manzanas, que si el otro un maltratador, que tal, que no sé qué, no sé, me parece todo como muy fácilmente perfecto, ¿no? Como, ay, mira, el kiosquero del lago estaba loco y los mató, ¿no? Bueno, pues sí, pero luego también resulta que tiran de la manta y vuelve otra vez a faltar pruebas que incriminen a esa persona con el asesinato de estos jóvenes. Entonces te quedas un poco como con el primero, como con Husband, ¿no? Te quedas un poco como, bueno, parece ser que las habladurías de la gente de ahí hicieron mucho también, ¿no? Me refiero a la hora de levantar sospechas sobre alguien, como que este está loco, ha sido él, pum, pum, pam, pam, pero que realmente no hay ninguna prueba que incrimine a ninguno de los dos. Y ahora vamos ya, creo yo, al tercero, que es el que yo sospechaba desde el principio, que es el sobreviviente. Y voy a explicar por qué sospechaba desde el principio. Porque me parece muy extraño que alguien que mata con esa ira y con esa rabia no se asegure de que ha matado a todo el mundo. Y yo aquí es donde lanzo mi hipótesis totalmente personal y que se basa. No podría ser que alguien, no sé si alguno de estos sospechosos o un tercero o cuarto o quinto o varias personas entraran esa noche en contacto con uno de los chicos, con el superviviente, fumaran porque en los años 60, pues bueno, ya había drogas y tal, fumaran o se hicieran una fiesta, aquello se fuera de las manos y de una manera directa o indirecta, pues se formara ahí una especie, pues bueno, se les fuera, como digo, de las manos y aquella gente pues finalmente los quisieran robar o algo. Pensamos que están, o yo pienso, están en un lago, nadie les puede oír de noche, no es muy difícil que alguien te preste ayuda ahí. Y la cosa se complicó. Esa es mi teoría, ¿no? Porque siempre me parece muy extraño este señor superviviente, que ya sé que la policía pues dudaba de que el daño físico que le habían hecho, las heridas que tenía, pues se las hubiera provocado él, ¿no? Eso sí es más complicado, yo lo entiendo de creer, que sería un poco Scream, ¿no? Pero creo que algo, desde el principio pensé que algo tenía que ver este señor con lo ocurrido. Claro, si entramos en terreno hipótesis, es que ¿por qué se tendría que haber autoinfligido en las heridas? Porque yo no creo que esto fuese obra de una sola persona. Pensando desde cómo he leído el caso, yo pienso que aquí, una de dos, si nos vamos por el camino de que efectivamente fue este señor, Holmstrom, el autor del crimen, imagino o pienso que iba ya con ese plan urdido de antes. ¿Por qué no podría haber entrado en contacto con una de las personas, llámese Assman, llámese el otro Gilstrom, llámese como se llame, y las heridas al final se las inflige el otro, pues con una violencia desmesurada, porque a lo mejor tampoco lo midió, pero eso es lo que tiendo yo a pensar, lo que más me podría cuadrar de todas las teorías que hemos lanzado. Claro, hay que decir que este señor es declarado inocente después de ese juicio en el año 2004. De hecho, el Estado finlandés le tuvo que indemnizar con 44.000 euros porque no se encontraron pruebas en su contra. Es más, lo que más se argumentó fue que él no se podría haber autoinfligido las heridas, pero claro, ¿se las autoinfligió él o fue otra persona? Claro, es que es ahí donde voy, porque yo me pongo en la piel. O sea, yo no para nada estoy diciendo que este señor sea culpable, sino que a mí, desde el principio, es el que más sospechas me levanta. Porque, vista la brutalidad, es que les golpea en la tienda de campaña con se supone que era una tubería o algo muy pesado, que a una de las chicas le hunde el cráneo directamente y luego la apuñala no sé cuántas veces. Entonces, ¿cómo se te pasa por alto que este señor no haya muerto? Entonces, no lo sé, yo por decir algo, por lo que me inspira a mí el caso, pues que de repente se juntaran en la fiesta que estaban teniendo aquellos dos, pescando, tal, como dicen en el diario de aquella chica, se juntara un tercero, un cuarto y aquello se fuera de madre. Quisieran sobrepasarse con las chicas no quisieran, empezar una pelea. Entonces, no lo sé. Y además hay otro dato que a mí me perturba, que es alguien que afirma
aparece una testigo de la nada en ese juicio del año 2004 y dice que le vio en la playa a este con su otro amigo, que se juntaron ahí los tres y que el otro como que tenía ganas de pelea. ¿Y dónde estaba esa chica durante toda esa noche? Exacto, que tenía como ganas de gresca. Pero bueno, como no lo vamos a saber nunca, es un caso sin resolver, en el que, como siempre, muchas pruebas abiertas, o sea, muchas puertas abiertas, donde la policía parece ser que, bueno, no hizo muy bien su trabajo, sobre todo al inicio, porque en la escena del crimen, pues bueno, lo saquearon, entraron, eso está así explicado. O sea, no tuvieron mucho cuidado ni mucho ojito en tocar y de quitar. Entonces, francamente, no me extraña que haya inspirado películas, porque puede inspirar películas, y no solo Viernes 13, sino The Burning, que es otro slasher. Y bueno, que en realidad es muy difícil, por no decir imposible, que se sepa algún día la verdad de lo que ocurrió. Yo creo que a estas alturas no lo vamos a saber. Es imposible. A estas alturas, a no ser que alguien en su lecho de muerte vea una luz y confiese todo, no lo vamos. Y a lo mejor es que incluso si no ha sido este señor, a lo mejor el asesino ya ha pasado a mejor vida. Es que... Claro, es que estamos hablando de los 60, han pasado 60 años. Que están pasados 60 años. Si el asesino en aquella época, tiremos por lo bajini, tenía 30, es que ahora tendría 90. Claro, este señor ya tiene sus 80 y tantos, Holstrom. Es que es un caso que evidentemente no se va a resolver jamás, creo yo. Y si se resuelve, pues bueno, oye, qué bien, qué alegría, ¿no? Sobre todo para los familiares, ¿no? Que son los que de alguna manera pues deben querer saber qué ocurrió, ¿no? con esas personas, pero no sé, yo lo veo difícil, por no decir imposible. Un caso para abrir temporada que yo, la verdad, creo que he estado, me lo vais a perdonar, el primer episodio de la temporada está un poquito espeso en esta tertulia, porque es que es acá tan enrevesado todo que al final es lo que nos pasaba pues la temporada pasada con Johnny Gosch y tal. Son tantos datos que al final dices o los doy todos o me quedo con lo básico y nos volvemos locos. Claro, y no te quieres enrollar. También hay que decirle a nuestra audiencia que nosotros, o yo por lo menos, me leo el caso 1, 2, 3 veces y luego pues de alguna manera pues formo parte de esta tertulia y doy una opinión personal, pero que para nada yo soy investigador ni policíaco ni nada. Es decir, es una opinión de lo que es el caso y quizá dar esta opinión así de voz de pronto pues no quieres aburrir al oyente, no quieres dar demasiados datos, sino que quieres ir realmente a... Pero te honra que lo digas porque hay mucho personajillo que sí se las da de lo que no es y nosotros por lo menos aquí vamos como lo que vamos. Esto es un foro abierto de debate, abierto para todos vosotros también, en el que podéis aportar vuestras opiniones, vuestras conjeturas. De hecho así lo hacéis, ¿no? Para muestra los comentarios que nos dejáis en YouTube, en Spotify y en redes sociales. Así que se agradecen mucho. Exacto, se agradecen muchísimo. Así que bueno, esperamos que pues haya... Mira, Dime, Pedro. No, yo creo que podemos abrir esa veda, ¿no? De nuevo, de que, pues que la gente se anime a dejar sus teorías, que escuchen bien el caso, que se documenten si quieren, y a lo mejor ellos pueden aportar un punto de vista mucho más interesante que el nuestro. No lo sé. Yo desde el principio lo digo, he sospechado de ese superviviente. No sé si fue el asesino, pero me da la sensación de que tiene que estar implicado. Pero claro, es una sensación. Al hablar de sensaciones no podemos hablar de hechos. Entonces, bueno, no tiene por qué, pero vamos, es la sensación que me ha dado. Yo de momento os dejo a los que nos escuchéis en Spotify, que es donde me deja poner encuestas, os dejo ahí la encuesta abierta de quién creéis que lo hizo. Y si tenéis alguna opción más, os sabéis del caso, pues ya sabéis que estamos deseosos de escucharos, de leeros. Sería interesante saber, porque claro, al final uno de ellos se ahoga en el lago, como Jason. A ver si de ahí cogieron, ¿no? Lo del lago, lo del final. Lo del lago, ¿no? Como decimos que está inspirado, Viernes 13 está inspirado en este caso, pues bueno, no sé. Sí, que tiene algo, pues los elementos del lago, los adolescentes, las tiendas de campaña que nos retratan también a Crystal Lake de alguna manera. Y a mí, en realidad, cuando leo el caso,
no veo el móvil por ninguna parte de ninguno de los sospechosos. Del único que podría haber una implicación, por eso digo que sospecho es el chico, porque es el que más relación íntima tenía con los fallecidos. Y uno de los crímenes parece, el crimen de una de las chicas, parece que ha habido un ensañamiento realmente que tiene un componente como de celosía o de venganza, no sé cómo decirlo, parece un crimen pasional. Incluso sexual, porque ella parece semidesnuda. ¿Verdad? Y yo a los otros dos sospechosos no les veo un móvil claro. A lo mejor es que no está la información, pero uno odiaba a la gente, ese fue su móvil, ponía cuchillas en las manzanas. Hombre, para una película vale, pero porque sí, porque odiaba a la gente. Y el otro porque había estado en Vietnam o porque tampoco tiene un móvil. Y no hay que olvidar que cuando un crimen tiene tanto ensañamiento, normalmente se suele tratar de un crimen pasional, que es lo que parece. El de la chica, me refiero, el de una de las chicas. Pero bueno, nunca lo sabremos. Pues Pedro, hasta aquí este programa de hoy, este inicio de temporada. Un placer tenerte aquí. No sé si quieres aportar más, decirnos algo más. No. Es tu momento. Nada más, que te cedo el micrófono. Nada, que estoy encantado de estar aquí contigo, que me gusta mucho tu podcast. Nuestro. Bueno, nuestro, pero tú eres el creador y tal. Creo que has hecho muy bien en abrir siempre esa vela de opiniones, ¿no? Esa tertulia, y que la gente pueda participar y hablar y expresarse. Y bueno, luego ya la justicia pues tiene que hacer su trabajo y resolver los casos que en este caso, valga la redundancia, pues no se hizo. Y por cierto, para nuestros oyentes, para que estéis atentos y atentas, esta temporada tenemos una sorpresa que no vamos a desvelar todavía, ya os lo dijimos al final de la temporada pasada, os la diremos en el tercer programa de esta temporada, pero id estando ya atentos y atentas, que surprise, que va a ser algo muy muy chulo. Ahí lo dejamos caer y nos despedimos en este primer programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos una temporada más. Ya sabéis, nos escuchamos la semana que siempre. La semana que siempre, sí. Que siempre. Es el primer es el primer temporada de la programa. Es el primer. Esto lo tienes que ver. Esto lo tienes que dejar, porque es maravilloso. Se te lengua traba, ¿eh? Tanto hablar en finlandés con los nombres se me ha ido la lengua. Björklund. Pues nada, muy Pedro, bien. Un abrazo a ti y un abrazo a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos, ya sabéis, siempre la próxima semana a través de la niebla. Bye, bye. Anabres de la Biebla. Anabres. Anabres de la niebla. Bueno, pero eso da audiencia. Hasta luego. Hasta luego, Luca. A través de la